Bien, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Muchas gracias por la espera, doctor César Aguilar. Gracias a todos por la puntualidad. Estamos en el 50 aniversario de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Cajamarca y para ello hemos programado un ciclo de conferencias muy interesantes que finalizará justamente el día de hoy con la última ponencia a cargo del doctor César Aguilar. Bien, entonces, sin más, voy a presentar el tema que el doctor va a proporcionar. El tema se titula Manejo médico quirúrgico del desplazamiento de abomazo en vacas lecheras. Y para ello hemos tenido el privilegio de poder invitar al doctor César Aguilar, quien es médico veterinario graduado de la Universidad Nacional de Cajamarca, dispone de una maestría en ciencias veterinarias en el área de medicina y cirugía animal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es docente de cirugía veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También ha sido docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Cajamarca. Ha sido docente invitado de diferentes universidades privadas y nacionales en Lima y en el interior del país. El doctor César Aguilar además cuenta con publicaciones científicas diversas, sobre todo en su área de lo que es cirugía. Actualmente es docente investigador calificado por RENACIT en el grupo María Rostorowski 1, según el reglamento anterior. Y en realidad, doctor, es un privilegio poder contar con usted. Sin más preámbulos, doctor, le doy el uso de la palabra y muchas gracias por su tiempo. Una sugerencia de veras para el público aquí asistente, que por favor controlen bien sus micrófonos y sus cámaras, ya que Meet nos limita algunas de estas funciones y no queremos interrumpir la ponencia. Adelante, doctor, muchas gracias. Gracias, César, muy amable. Bien, primero quisiera agradecer por la invitación. Quisiera agradecer en realidad a mi alma mater, a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Cajamarca, a todos sus docentes, grandes amigos y sobre todo grandes maestros. Quisiera también en estos 50 años agradecer por haberme dado a luz, ¿no? Por la formación, por las oportunidades, por acompañarme en esta carrera como médico veterinario. Entonces, en estos 50 años auguro pues grandes cambios, grandes avances para que, como siempre, sea la facultad que forma profesionales que se preocupan por el sustento de la humanidad. Ojo que creo que esa es la misión fundamental del médico veterinario. Un sustento de proteína animal, siempre basados en el bienestar animal, sin embargo, que alimenta a todos y a todas las generaciones que estén en nuestra área de influencia. Así que, sin más, con ese agradecimiento, quisiera empezar esta charla. Permítanme compartir. Quisiera que me confirmen si se ve la pantalla. Doctor, sí, se ve y se escucha perfectamente. Gracias. Ok, gracias. ¿Ahí se ve pantalla completa? Sí, sí, doctor. Ok, muy amable. Bien, entiendo que es una enfermedad que no siempre estamos muy familiarizados en Cajamarca. Digo, porque yo estuve allá, he trabajado allá y en realidad poco sé, pero sin embargo, también sé, porque conozco a gran parte de cajamarquinos, ¿no?, que hemos salido a diferentes lugares, que salimos a trabajar a la costa y nos vamos a encontrar con una enfermedad que poco se ha mencionado. Y es que las vacas que son retadas a la producción tienden a generar esta patología, ¿no?, que es el desplazamiento del abomazo. Quisiera explicar entonces de qué se trata y cómo lo vamos a manejar y cómo se haría el tratamiento quirúrgico. Ok, entonces empecemos. Ustedes tienen acá algunos gráficos que nos van a ayudar. Acá tienen la cabeza, para que se ubiquen, acá tienen el recto en esta foto. Lo normal es que hacia el lado izquierdo, porque esto sería una vista izquierda, ¿okay?, que el vaso
y el rumen esté en contacto con la pared abdominal, con la pared externa, ¿correcto? Y esta estructura que ven acá como un globo es el abomaso que se ha desplazado a la izquierda, ¿no? Ahora vamos a ver por qué se da. Y si uno piensa en el lado derecho y dice acá está la cabeza, y acá tenemos el ano, la parte posterior, el recto, y lo que va a ver que el abomaso también se desplaza al lado derecho, que se ve como esta parte englobada que estoy marcando como A de abomaso. Lo normal sería que en esa parte, digamos, lo que está en contacto con la pared abdominal sea el omento, parte del píloro, del abomaso y del hígado. Eso básicamente. No, los vísceras no toman contacto directamente con la pared. Como pueden ver, acá tienen el omento, que es el que está delimitando las estructuras. Y se nota también cómo el abomaso ha sido desplazado, en este caso, hacia el lado derecho. Se está filtrando un audio, me parece, no sé de quién, a ver si me ayudan. Y en este otro caso, al lado derecho, tenemos, fíjense que acá yo voy a poner una P de píloro. Esta P de píloro ha girado en este sentido. Y se ha conformado lo que llamamos el vólvulo abomasal. Es un desplazamiento, además, que ha girado y se ha convertido en un vólvulo. ¿Sí? Doctor, disculpe, estamos solucionando eso. En breve vamos a silenciar a esa persona. No se preocupe. Ya. Entonces, ¿se entiende de qué se trata? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Perfecto. Vamos a partir de la conformación anatómica. Si uno mira desde dorsal a ventral, tiene que ubicar al abomaso prácticamente en la base del abdomen, ¿correcto? Pero con una tendencia siempre hacia la derecha. ¿Okay? Entonces, digamos, el órgano está en la base del abdomen, pero con una tendencia hacia la derecha. Muy cerca al sifoides, no es muy acaudal. Entre el sifoides y el ombligo se encuentra el abomaso. ¿Correcto? Entonces, con ello imagino que tenemos una base anatómica que nos ayuda. Entonces, esta otra imagen solo sirve para que ustedes se ubiquen respecto al abomaso. Y el abomaso se ve en la parte ventral de color anaranjado, siempre con esa tendencia hacia la derecha. Esta es una vista caudal, de caudal hacia anterior. Entonces, es que podemos darnos cuenta la ubicación del rumen, la ubicación del abomaso. Entonces, si hablamos del desplazamiento de abomaso, tendríamos que un poco meternos a las enfermedades metabólicas, porque en realidad esta es la consecuencia de una falla metabólica. Eso es algo que hay que dejar claro. O sea, no es que es una patología solamente mecánica, donde el órgano se desplazó y ahora tengo que recolocarlo a su lugar. Por el contrario, la causa y en realidad el trabajo que podríamos hacer es básicamente en prevención respecto a la alimentación. No sé si estamos siendo claros, pero nos estamos adentrando en un contexto de vacas de alta producción, vacas que están sobre 50, 60 litros, y que evidentemente no se tiene en Cajamarca por diferentes factores, ¿no? Pero que en lugares estabulados, donde se tienen todas las condiciones para poder retar a las vacas si llegamos a esa producción. Entonces, en ese tipo de vacas, cuando ustedes salgan a Trujillo, cuando ustedes salgan a Lima o a otros lugares donde se tiene ese tipo de producción, pues vamos a ver que se tiene un requisito indispensable para que se dé la patología. Y este requisito es la hipocalcemia. Es una hipocalcemia subclínica, no estamos hablando de la vaca que se cae y que termina postrada. No, estamos hablando de una hipocalcemia que fundamentalmente está afectando al músculo liso. ¿Correcto? Entonces, y además que es una patología que se ve en el posparto, ¿no? En el posparto, donde se confluyen pues enfermedades asociadas como el hígado graso, la metritis, la mastitis, la cetosis, que también desencadena la diarrea que podríamos tener y la retención placentaria, incluso la hipofosfatemia.
Entonces, todas estas enfermedades conjuntas o coexistentes, ¿ok? Puede ser una u otra, más o menos, más el parto. Ustedes saben que la cavidad abdominal antes del parto está totalmente repleta. Significa que tengo la cría dentro, tengo el rumen ahí ocupando gran espacio y además tengo el abomazo que constantemente ha sido presionado y condicionado a estar en su lugar. ¿Ok? Ahora sale el feto, sale la cría, el rumen se desplaza a posterior, tengo un abomazo con un músculo liso totalmente laxo que se va a retroceder y se va a como que a desparramar, digamos, hacia posterior, siendo atrapado por el rumen. Entonces, a eso es lo que está pasando. Va a ser atrapado por el rumen. ¿Correcto? Y a esto le sumamos ¿qué? Una alimentación que ha fallado en el preparto. Es decir, no se hizo un periodo de transición. Recuerden que el periodo de transición necesita necesariamente preparar al animal desde 15 días antes del parto, perdón, 21 días antes del parto, hasta el parto, de tal modo que se le pueda ir acondicionando a las papilas ruminales para que vayan creciendo y tengan mayor área de absorción de los nutrientes. Entonces, porque viene de un periodo de seca. Entonces, necesito, uno, hacer que ese rumen tenga una funcionalidad más apropiada o que responda mejor al concentrado. Dos, necesito que ese paciente reciba una dieta cation-anión negativa, es decir, que no tenga sodio, cloro, potasio, bicarbonato. ¿Para qué? Para que no termine con un problema de hipocalcemia. Entonces, y luego ya prácticamente llega al parto consumiendo una dieta de producción. Esa falla, ese manejo es el que normalmente falla y es el que trae todos los problemas que arriba se señalan. Entonces, luego, en la alimentación posparto, ¿qué hacemos? Le queremos dar una dieta para que produzca. Entonces, si no hemos hecho la transición y el acondicionamiento de las papilas, esa dieta pasa al abomazo, ¿no? O a veces se utiliza una proporción de concentrado, ¿no? Muy elevada frente al porcentaje de materia seca en fibra. Y eso también desencadena. Fíjese que solo dar 50-50 de concentrado ya nos quedaría un 40% de desplazamiento de abomazo a la izquierda en las vacas. Entonces, fíjese que es un tema multifactorial. La consecuencia es el desplazamiento de abomazo. Si tienen alguna pregunta, solo por favor abran su micro y comenten. Y simplemente respondemos, ¿ok? Ok, vamos. La epidemiología. Los factores que van a participar para que se desencadene la enfermedad son justamente vacas que son altas productoras, que tienen exigencia nutricional y que evidentemente necesitan un manejo muy preciso, un control continuo de su alimentación para que no afecte en el posparto, para que superemos las enfermedades metabólicas, para que trabajemos condición corporal, para que podamos volver otra vez a la gestación y nuevamente a la producción. Es una enfermedad que sí, es preponderantemente del ganado lechero, mucho más que en el de carne muy pocas veces visto, y si existiera la patología va a ser un desplazamiento a la derecha. Vamos a explicar por qué un poquito más adelante. Y luego, evidentemente, más en hembras, porque tenemos más vacas que toros, es probable, no es porque sea una condición de macho o hembra. Y bueno, la densidad poblacional en los criaderos, en los establos, es muy importante. El lavar comederos, el cambiar la dieta fermentada es súper importante porque si las vacas no comen, entran en cetosis y esto puede predisponer a la enfermedad. Entendamos un poquito de cómo se da el desplazamiento. Entonces yo decía, ¿no? Si falla el periodo de transición, que tengo una vaca al parto con atonía abomasal. O sea, el abomazo no tiene la suficiente fuerza de contracción. Luego, ¿qué estoy haciendo? Le estoy dando una dieta alta en carbohidratos. De repente una partícula, un tamaño de partícula, cuando se le pica la chala,
Cuando se el pasto, lo que hacemos es una partícula, no sé, de medio centímetro. Entonces, cuando debe ser de 1.2 centímetros, 1.5 centímetros. Si tengo un alimento demasiado pequeño al que le he agregado concentrado en polvo, eso ya no va a volver a la rumia. Lo que va a pasar es que se va a sedimentar, va a propulsarse al retículo, del retículo va a avanzar hacia el abomazo y del abomazo, pues ahí va a ser el gran problema, porque ahí se va a dar la fermentación del abomazo. Y la fermentación, el gas es el que desplaza al abomazo, ojo. Entonces, se precipita el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento para que vaya hacia la derecha o hacia la izquierda depende fundamentalmente del tamaño del rumen. Una vaca que viene al parto tiene un rumen pequeño, es una vaca que no está consumiendo probablemente un día o 2 días antes del parto, no consume al 100% de su dieta. ¿Por qué? Porque está en el proceso de parto. Entonces, ese rumen pequeño, ¿no?, más la salida de la cría, ¿no?, y la laxitud del abomazo, pues genera pues el desplazamiento de abomazo a la izquierda. Cuando está lleno y grande, entonces el rumen, ¿correcto?, que sería en este otro caso que está para la derecha, allí, ¿qué es lo que va a pasar? No, la posibilidad de que si el abomazo se va a desplazar, se vaya es hacia la derecha. Entonces, analicemos un poco ahora el desplazamiento de abomazo a la izquierda. Y como les decía antes, si yo me pongo a observar qué órganos tengo hacia la pared lateral izquierda, pues tengo el rumen con su saco dorsal, su saco ciego dorso caudal, ¿no?, dorso ventral, el retículo y el vaso. Esas son las estructuras que deberían estar en contacto con la pared. Pero ¿qué pasa acá? ¿No? Como antes mencionaba, el abomazo se ha desplazado, está cubriendo al vaso, está cubriendo al rumen, y el rumen y el vaso han quedado más hacia central, y ahora tengo el abomazo contra la pared. Miren en la foto inferior de la izquierda, hay una estructura que se engloba y ocupan todo el lado izquierdo, miren. Ese es el desplazamiento del abomazo. El rumen terminó en una estructura central, ¿ok? Entonces, dada la diferencia en grosor de las paredes, tanto del rumen como del abomazo, pues el rumen es una pared mucho más ancha, el abomazo es mucho más delgada, y cuando yo voy a hacer con mi estetoscopio una auscultación de la zona, ¿sí?, entonces coloco el estetoscopio y lanzo tingotes con el dedo alrededor del estetoscopio. Con cada tingote debería generarse un sonido ping. Es como un sonido metálico que uno genera cuando lanza la pelota de básquet al piso y hace un sonido que redunda, que retumba como un ping metálico. Ese es el sonido clásico y diagnóstico de la enfermedad. Correcto. Entonces, para que tengamos una idea de cómo se da esta patología, les decía vaso, rumen normal, y luego se empieza a desplazar desde ventral hacia lateral el abomazo. Y es acá, ¿no? Yo, desde que voy a trazar una línea, desde la apófisis sifoides, que más o menos lo tendré por acá, hasta el codo, que lo debo tener por acá, una línea, y acá debo auscultar. Esta es la área de auscultación. Y acá coloco el estetoscopio y voy dando los golpecitos alrededor y voy buscando el sonido metálico. ¿Correcto? Entonces, más o menos es allí. Ya. Entonces, decimos, gestación. Hay dislocación parcial de ¿qué? Del rumen hacia caudal, ¿sí? El abomazo está laxo, se suelta, ¿sí? Las fallas a nivel de la transición, ¿no?, que es el periodo de transición, el periodo de adaptación del alimento de seca hacia el alimento de gestación, y luego el abomazo pues empieza a dislocar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque está laxo, porque no tiene la suficiente potencia, el suficiente calcio. Y entonces, lo que va a pasar ahora es que un forraje demasiado pequeño, un forraje rico en carbohidratos, va a sedimentarse en el rumen, va a propulsarse al retículo, al abomazo, y allí va a generar esto fermentación.
esa fermentación, esa producción de ácidos grasos volátiles a nivel del abomaso genera pues un acto reflejo que para la función de contracción y propulsión del abomaso. Y eso nos conduce a un desplazamiento. Y para entender mejor el tamaño del forraje, ¿sí?, que debería ser de 1.5, 1.2 centímetros, ¿correcto? Ahora es muy pequeño quizá, o hay exceso de grano. Como decía, caen al piso del rumen, pasan al abomaso, fermentación, ácidos grasos volátiles que se generan y por lo tanto reducción de la contracción. ¿Sí? Otra de las cosas es que genera una acidosis porque se produce demasiado ácido clorhídrico, disminuye el pH. Todos estos van en contra de la contracción. Pues no propulsa. Lo que va a pasar es que el píloro entra casi en una calasia, o sea, no permite el paso, más el propio desplazamiento, que es el que oblitera la salida del contenido del abomaso, pues se genera un círculo vicioso porque cada vez fermenta más, cada vez fermenta más, cada vez hay más gas, el abomaso cada vez, dado que las arterias traen sangre, pero las venas no recogen sangre, se congestiona, se llena de líquido el abomaso también. Por eso que tenemos una fase líquida y una fase gaseosa que ahora espero explicar un poquito. Finalmente, todo esto este atrapamiento de líquido, este atrapamiento de gas, nos lleva a un desequilibrio electrolítico muy importante, que primero nos lleva a una hipovolemia, a una deshidratación, que es bien marcada, ahora lo vamos a ver. Hay una hemoconcentración, ¿correcto? Y también una alcalosis metabólica, ¿sí? Hiperclorémica. ¿Ok? Hiperclorémica. Y hay una aciduria paradójica. Esto es algo interesante, ¿no? Una acidosis, una alcalosis, ¿por qué? Porque el cloro está siendo atrapado en el abomaso, porque el potasio está siendo atrapado en el abomaso, ¿correcto? Y una aciduria paradójica, ¿por qué? Porque evidentemente a nivel renal, por recuperar, ojo, o por recuperar sodio, ¿sí?, pierde hidrógeno, pierde potasio. Eso es lo interesante, ¿no? Y por ahí las cosas se van complicando. Y también una hipopotasemia, evidentemente, ¿no?, por lo mismo. Bien. El diagnóstico tiene que ser en base a la historia. Se espera que se abordara estos casos de desplazamiento a la izquierda. ¿Qué les puedo decir? Máximo en 2-3 días. Más allá, el hecho de que se consoliden adherencias es altamente probable. Y hay casos en que hemos ido a hacer la cirugía y no se puede recolocar el órgano porque justamente no está adherido, ¿no? Está adherido y como tal no se puede recolocar. Y ya la cirugía se vuelve un poco más invasiva, la posibilidad de seccionar una adherencia y que se vuelva a generar otra adherencia es altísima. Es altísima y la vaca podría estar muy afectada. Digo porque esta es una cirugía de las que el propietario ya sabe, ya conoce y dice necesita la cirugía. No siempre es como en otro tipo de cirugías, porque esta cirugía cuando se la hace, la vaca recupera al 100% su producción. O sea, hoy día lo operas, mañana está produciendo leche. Y eso es lo interesante, ¿no? Y como decía, el método diagnóstico, el método de exploración clínica es auscultación-percusión. Una línea desde la tuberosidad coxal hasta el codo y alrededor de esta línea, entre los espacios 12, 11, 9, 8, aproximadamente es que vamos a hacer, ir dando tingotes en la medida que vamos auscultando, intentando recoger el sonido metálico. Otra cosa que podríamos hacer para el diagnóstico es la ecografía. Ahora lo voy a mencionar un poquito más adelante. Entonces, yo lo tengo acá, no creo que tampoco más adelante ya. Bien, el examen clínico, ¿qué tenemos que ver en el examen clínico? Primero que es una vaca deshidratada, como ya lo mencionamos. Es una vaca que tiene una cifosis importante, ¿no? Se nota un dolor abdominal. Es una vaca que no da leche, es una vaca que da pena, ojo. Entonces, ¿qué más? Tengo una deshidratación marcada. Miren acá este signo de xicosis, esto
pues hay un pliegue marcado. Este pliegue no se lo hace de manera horizontal, sino de manera, perdón, de manera vertical, sino de manera horizontal. Hay que hacerlo siempre de manera horizontal. ¿Por qué? Porque los pliegues verticales son naturales en la vaca. Miren el hundimiento de la fosa temporal, el hundimiento de los ojos, la sequedad de la propia córnea. Las heces son escasas, secas, con moco, porque evidentemente en el aparato gastrointestinal siempre se está excretando o desprendiendo mucosa, y eso sale continuamente, pero no se nota normalmente porque son heces abundantes. Pero ahora que son pocas las heces, que es poco el tránsito gastrointestinal, pues evidentemente vamos a tener un moco. Y el score de heces, pues, es tipo 5, ¿no? Si yo pusiera el pie acá, dejo una huella bien marcadita, dibujadita la planta de mi zapato. Entonces, esas son cosas que podemos ver. Ahora, ¿qué más podríamos hacer? Una palpación rectal, ¿qué vamos a ver? De repente la tonalidad del rumen, porque el rumen también tiene poco movimiento, ojo, es una de las cosas que hay que evaluar. Las heces, el gas, si es que encontráramos gas, y si es que es ruminal, si pensamos que es del rumen, de repente le puede pasar una sonda y luego ver cómo sale el gas, ¿no? Esa es una opción que les dejo ahí. Y bueno, luego hacer el pin metálico en esta sección que mencionaba para que podamos diagnosticar, ¿no? Ahora, si pudiera hacer una punción, ¿sí?, del abomazo, yo espero que tenga un pH ácido, ¿cierto? Si es que es un pH entre 4 puntos y tantos, ¿no? Entonces, pensaré que es abomazo, pues, porque si tengo un rumen que está cercano al 5.5, 5.6, entonces eso es rumen, no puede ser abomazo. Entonces, acá para la ultrasonografía tenemos que considerar que dividir primero la pared lateral en 3 segmentos. Un lado dorsal, un lado medio y un lado ventral. Como dice acá, dorsal, zona mediana y zona ventral. Entonces, irme al último espacio intercostal, al espacio 12, y hacer un barrido con el traductor desde dorsal hacia ventral, en el espacio 2, en el siguiente espacio, en el punto 3, en el punto 4. Entonces, eso es lo que yo espero trabajar, desde dorsal hacia ventral en los espacios intercostales, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa si yo me pongo en el punto, no sé, en el espacio 11, por decir? Debería, cuando coloco el transductor, tener la pared abdominal, luego, de repente, esto no es en el espacio 11 para tener este vaso, pero sí podría ser en el espacio 9, tengo el vaso, tengo la pared ruminal y el rumen con sus estructuras, con su natural mucosa en su interior. Eso es lo que yo debería ver de manera normal en la ultrasonografía. Cuando yo tengo un desplazamiento de abomazo a la izquierda, por decir, entonces tengo la pared abdominal, ¿sí? Tengo la pared abdominal, tengo un espacio lleno de gas, ¿no? Anecoico, ¿sí? Que se ve oscuro, que representa evidentemente al abomazo. Luego tengo la pared ruminal. Entonces, esto es un desplazamiento de abomazo. Lo normal es que tenga el vaso y muy cerquita al vaso está la pared del rumen. Eso es lo que tenemos acá en la parte superior izquierda. En la parte inferior, ¿sí?, estamos viendo un desplazamiento de abomazo también, pero donde el punto de ultrasonografía es bien ventral casi. Y hacia ventral yo tengo la pared a la pared abdominal, tengo la pared del abomazo y tengo el contenido líquido que tiene, ¿sí?, el abomazo. Entonces, por eso decía, el abomazo desplazado tiene dos fases. Una fase líquida y una fase gaseosa. Ese es el abomazo desplazado, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos recolocar el órgano a su lugar. Primero que si pensamos desde el punto de vista del tratamiento hidroelectrolítico, del tratamiento ácido-base, pues necesitamos compensar a ese animal. Desde el punto de vista de la energía necesitamos utilizar el propilenglicol, ¿no?, que va a disponer de mucho ácido propiónico y que se va a absorber básicamente en rumen y que el animal va a tener mucha energía, y eso es tremendamente importante. ¿Ok? Y luego,
hay que hacer terapias pues, concurrentes a las patologías que están relacionadas, como una retención placentaria o una metritis, ¿no? Que podría estar coexistiendo. Evidentemente, un tratamiento de la hipocalcemia se hace evidente de todas maneras. Entonces, si quisiera no apostar por la cirugía y solo voy a necesitar rodar al animal para recolocar, o simplemente no tengo las herramientas para trabajar este caso, ¿qué es lo que podría yo hacer para manipular o para recolocar el órgano? Primero, es que debo pensar que el paciente debería recibir calcio. ¿Okay? Entonces, y luego, ¿qué debo hacer al animal? Colocar al animal del lado derecho en el piso. El lado derecho en el piso. ¿Por qué? Porque al recostar al animal del lado derecho, voy a hacer que el aire, el gas, arrastre al abomaso hacia su posición. Luego de que lo tengo al animal en decúbito, debería colocar en decúbito dorsal. En decúbito dorsal, de lo que estaba en el lado derecho, o sea, se está acostado a este lado, ahora lo tengo decúbito dorsal, y luego presionar el abdomen para hacer que el mismo gas sea el que recoloque al órgano en su lugar. ¿Ok? Entonces, debo llevar del lado derecho a la izquierda, o sea, del derecho al centro, del derecho al centro del animal, varias movidas, y luego terminar posicionando al animal al lado izquierdo para seguir presionando el abdomen y luego reincorporarlo para corroborar de que ya se superó el desplazamiento. Entonces, de este trabajo, por ejemplo, se puede decir que casi siempre recidivan, pero hay un 30% de animales que se podría decir que se soluciona el caso y que probablemente no lleguen a cirugía. O sea, esta es una opción magnífica. Bien. Entonces, si hablamos ya del tratamiento quirúrgico, vamos a tener 3 categorías fundamentalmente de cirugías. Una técnica ciega, que es el Tugel, que ahora lo voy a mostrar. Una técnica quirúrgica abierta, y bueno, ahora se hacen pues técnicas laparoscópicas. No he tenido esa experiencia, pero está como posibilidad. Y también se habla después de una clasificación de técnicas en pie, técnicas en decúbito, en fin. Pero ahora lo vamos a ver más específicamente. Esta técnica del Tugel se hace una vez que yo he rodado al animal, como antes mencionábamos, lo hemos llevado de un lado para el otro hasta, digamos, del lado derecho, estaba en el lado derecho, lo hemos colocado en dorsal, lo hemos movido de derecho a dorsal, luego lo hemos terminado en el lado izquierdo, correcto, en el lado izquierdo y luego lo hemos parado. Entonces, el animal termina volteándose así desde que se para hasta que se para. Entonces, bajo ese rodamiento y luego al coger mi estetoscopio y en la zona ventral entre el sifoides y el ombligo empezar a hacer nuevamente con mi estetoscopio los tingotes para ver que esté el gas allí, esté el sonido metálico. Entonces allí es donde coloco, ¿qué? Coloco este famosísimo Tugel, ¿no? Que es un trocar pero bien pequeño, que tiene una cánula que le ve en la parte superior, que tiene un mango de presión. Entonces se incrusta con fuerza, ¿no? Donde hemos sentido el sonido metálico. Esto de preferencia siempre que sea al lado derecho, o sea, de la línea media a 4 o 6 centímetros hacia la derecha. ¿Okay? Entonces vamos a colocar el trocar, se meten estos nylons, que son hilos que tienen una barrita de plástico anexada a la punta, se mete por la cánula y cuando ingrese, pues la barrita va a quedar acá y el nylon va a salir saliendo por afuera en la cánula. Entonces, esto es lo que se va a lograr cuando se introduzca. Se introduce en 2 zonas contiguas, más o menos de unos 3 centímetros de distancia, y se colocan los 2 nylons. Eso se espera que quede colocada dentro de la luz del abomaso. Luego se va a amarrar hacia el exterior. Se puede utilizar botones, se puede utilizar una gasa acá por la cual cruzamos los hilos y luego se amarra. Esa es la técnica de Tugel, que lo que se espera es que se genere una adherencia, ¿no es cierto? O sea, esa lesión que estoy generando en el abomaso, el traerlo a que pegue en la pared, es lo que busca, es una gastropexia. ¿Sí? En este caso es una abomasopexia.
¿correcto? Esa es ahora, falla de esta técnica el 60% de las veces también. Entonces hay que tener un poco de experiencia, hay que estar mucho en el campo para trabajar esto y saber hacer que esto funcione. Luego, la que más se hace, ¿no? La comúnmente utilizada por años es la abomasopexia por línea paramediana, ¿no? Paramediana, ¿no? O sea, retrosifoidea. ¿Qué hacemos? Sifoides, ombligo, vamos un poco a 8 centímetros, 6 centímetros hacia la derecha. Esto es lo que se busca. Y ahí vamos a hacer la incisión. Entonces, correspondería, en el caso, correspondería hacer la incisión. Si este es el ombligo y la posifoides, pues trabajar a este nivel. Y es una apertura más o menos de 10, 12 centímetros, como para poder ingresar a la cavidad. ¿Y con qué fin? Con el fin de explorar el abomazo. Acá necesitamos explorar el abomazo. Hacemos una anestesia en línea de incisión, ¿sí? O una anestesia paraincisional. Me refiero a que si los nervios vienen desde la columna y van a llevar todos los hilos hipogástricos y inguinales alrededor de la pared abdominal, pues si lo bloqueo un poco antes de la línea de incisión, ya la línea de incisión queda bloqueada. Entonces, puede ser en línea de incisión, una posición de cúbito dorsal, una tricotomía, un embrocado como corresponde, y tenemos listo el acceso. El acceso está así, correcto. Entonces, miren, el órgano, evidentemente, vamos a encontrarlo congestionado, vamos a tener que explorar hacia el lado que se haya ido y retraer el órgano hacia el lugar, descomprimir con una cánula de una aguja 18, por ejemplo, o no 18, una 16, una 14 sería mejor. Colocamos una agujita con un venoclisis fuera para sacar el gas, o simplemente una aguja donde se le ha colocado la jeringa de 20 sin el émbolo, le hemos colocado para que el gas empiece a salir. Entonces, eso ayuda muchísimo para que no contagiemos. Bien. ¿Qué más? Este es el órgano, ¿no? Hay que retraerlo, hay que explorarlo y ver que la fijación, la gastropegia tiene que ser en la curvatura mayor. Y es allí. Acá está el modelo de cómo hay que sacar el gas a través de un venoclisis o una manguerita que esté básicamente apropiada y condicionada. ¿Listo? Entonces, acá se hace el abordaje paramediano sin ningún problema, se aborda el abomazo, es una cirugía bastante sencilla. Ahora voy a enseñar cómo se hace la apexia, ¿no? ¿Sí? De esto, pues, esta técnica permite un abordaje a todo el órgano, aunque me pasó hace como 20 días o un poquito más, que no pude traer un abomazo, colocarlo a su lugar porque no venía, porque tenía una adherencia, era un desplazamiento de abomazo a la izquierda, pero que no retornaba a su posición normal. ¿Por qué? Porque tenía adherencias. Y es que había pasado como 10 días desde el caso. Y eso es tremendo, ¿no? Logramos desprender algo las adherencias, pero no del todo, y por suerte la vaca ha ido más o menos bien, ha demorado en recuperarse, pero bueno, esta debe ser una cirugía donde el animal se recupera rápido, muchísimo, muy rápido. ¿Okay? Esta zona permite mejor acceso, sí, permite inspección total del órgano también, y logra una adherencia permanente del abomazo hacia la pared, que es lo que estamos buscando. Creo que es una de las técnicas que más se utiliza y que, bueno, esto siempre se ha hecho. Yo estoy haciendo ahora por línea media y a mí me gusta mucho la línea media. ¿Por qué? Porque yo también opero equinos y conozco la línea alba, entonces y lo sé trabajar y por lo tanto no sangra, es bien bonita la cirugía, ¿no? Que sería el mismo proceso, solo que en este caso estoy haciendo el abordaje por línea alba, hace un rato lo estaba haciendo por paramediana, ¿no? Y se trae el órgano, se descomprime, y lo que vamos a hacer en ambas técnicas, tanto por línea media como por línea paramediana, es colocar el abomazo en la línea de sutura. Entonces, miren, lo que se está haciendo acá es hacer suturas en U, ¿sí?
pero no se hace el nudo una vez que se pasa el hilo, sino se posterga, se difiere, se llama. Entonces volvemos a pasar, lo diferimos, volvemos a pasar, lo diferimos. Esas 3 suturas que cojan el agumazo está bien, en las demás solo hay que colocarlas para afrontar toda la línea de sutura y va a quedar bien. Otra manera es hacer esta sutura tipo reverding, donde uno ingresa por fuera, imagínense por acá, ingresa por la pared, sale hacia el interior, o sea, cruza la pared abdominal, sale hacia la pared, hace una sutura en reverding, correcto, hace una sutura en reverding, luego sales, ingresas nuevamente por la pared y sales por la pared abdominal, donde haces el nudo, y fijas. Y por lo demás, haces una sutura continua, lo puedes hacer en continua, lo puedes hacer en X, lo puedes hacer en reverding, en U, ya. Pero acá la consideración más importante es entender que lo que da sostén a la pared abdominal, si fuese en el caso de la paramediana, porque hemos mencionado el recto abdominal, lo que da el sostén en ese tipo de abordaje es la aponeurosis externa, y es la que hay que considerar suturar con mucho énfasis, con mucha precisión. Si ustedes sustentan su cirugía sosteniéndose en que van a suturar la parte muscular, recuerden que el músculo se desgarra y esa cirugía podría terminar en una hernia. Entonces, acá lo que vale es la aponeurosis. Cuando hablamos en esta técnica de la línea alba, pues la línea alba es una aponeurosis por excelencia y por lo tanto no necesitamos coger un solo músculo. Toda la cirugía, digamos, toda la sutura se hace en la línea media. Así que no hay mayor problema. Esta es por ejemplo, una cirugía que estamos haciendo por línea media, estamos extrayendo el órgano, ¿no? Y estamos haciendo la gastropexia y siempre dejamos un parchecito ahí de gasa grande para cubrir que no se nos vaya a contaminar, al menos durante el despertar y en los 2 días próximos. Eso se libera a los 2 días próximos y queda perfecto. ¿Ok? Luego, el desplazamiento de abomazo hacia la derecha, ¿no? O sea, como antes mencionaba, es una patología poco frecuente. Sin embargo, si se da, es una patología de corte agudo, que es mucho más exigente que la de la izquierda, porque es un cólico muy doloroso, que conduce al vólvulo, y el vólvulo, el animal no lo puede soportar, se postra. Es un animal que va a estar con una frecuencia cardíaca elevada, respiración elevada. ¿Qué más? Es un paciente que, si es que dejamos mucho tiempo con la patología, lo que va a hacer es que va a terminar, a pesar de que yo pueda hacer la cirugía, en una acalasia de píloro. Va a tener un daño de la rama dorsal del vago, de la rama ventral del vago, por lo tanto, podré colocar el órgano a su lugar, pero la funcionalidad no se va a recuperar. Entonces, esta es prácticamente una emergencia veterinaria. Acá tenemos el desplazamiento de abomazo a la derecha, ¿no? Que, como digo, precede al vólvulo. Miren cómo se va desplazando. Esto se da con el rumen grande, lleno, normalmente animales que son transportados, que saltan la acequia, que son correteados, podrían eventualmente terminar con desplazamiento hacia la derecha. Entonces, acá tengo el hígado, como decía, lo único, cuando ustedes hagan la incisión por la parotomía, van a tener que el aumento, el abomazo, y no hay más con qué confundirse. Porque si yo quiero explorar hacia los órganos internos, tendría que retraer el epiplon, ¿no? Que está acá. Entonces tendría que retraerlo para que pueda ingresar. Y este sería el vólvulo. Creo que es el mismo video. Creo que sí, ¿no? Sí. El vólvulo, como decía, es una emergencia y es este de acá. El aumento siempre está en la curvatura mayor del abomazo, de ahí sale, como cualquier estómago del perrito que ustedes conocen, y se va girando, ¿no? Entonces, el píloro que estaba
Estaba acá inicialmente como esta ruta. Y esto está estrangulando pues el acceso de sangre fundamentalmente. Bien, a ver. Entonces, esto ya implica que no solo rota el píloro, rota el retículo, hasta el omaso, se afecta la unión retículo-omasal de todas maneras, también, o sea, se afecta, digamos, a la entrada y a la salida del abomaso, y los vasos sanguíneos afectan, evidentemente, son afectados, el tronco vagal es afectado, que eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? O sea, si es que ya dañas no solo la rama dorsal, sino ahora la rama ventral, que te genera una calasia, o sea, prácticamente un sellado, un espasmo, ¿no? O una falta de funcionalidad a nivel de píloro duodeno, ya fuimos. Entonces, los signos clínicos y el diagnóstico tendríamos que pensar en lo siguiente, ¿no? Deshidratación, en el caso estamos hablando de un desplazamiento abomasal hacia la derecha, ¿sí? La deshidratación es muy marcada, la piel está fría, eso es normal, no siempre pasa esto a la izquierda, la frecuencia cardíaca sobre 100, en el desplazamiento a la izquierda lo tenemos a 80, 84, o sea, es doloroso, pero digamos puedo llegar, me avisan el jueves, llego el sábado a operar, todavía tengo chance. En este caso no, el pulso es débil, está acelerado, distensión abdominal bilateral, sí, porque no solo se para, ojo, el abomaso, ahora por el dolor se para el rumen, y el rumen paralizado, o por la falta de la propulsión del contenido, pues ahora también está timpanizado. Entonces, hay tiempo. No podemos en este caso confundir con una indigestión simple, ¿no? A pesar de que se comió un alimento que generó una indigestión. No. Por eso que vamos a ver timpanismo al lado izquierdo, pero también al otro lado vamos a tener el pin metálico cuando hagamos la auscultación-percusión. Y bueno, las heces siempre son escasas. Como siempre, para hacer un abordaje de estos pacientes necesitamos hacer una FARCOS, una anestesia paravertebral proximal. Se hace entre el espacio que se genera entre la T13 y la L1, la L1 y la L2, la L2 y la L3. Entonces vamos a hacer, colocar anestesia pasando el espacio de las apófisis intertransversas y saliendo las apófisis intertransversas. Ese es el trabajo. Tenemos las líneas de abordaje. Bien, entonces, ¿qué pasa si hacemos ahora una omasopexia, pero por el flanco izquierdo? Por el flanco izquierdo, nosotros vamos a entrar y lo primero que vamos a encontrar después de incidir la pared es con el abomaso a la vista y el rumen, que está señalado en B acá, al fondo. ¿Qué necesitamos seguidamente? Descomprimir. Pasamos a descomprimir el gas, luego vamos a hacer este pasaje de hilo tipo Reverding, ¿sí? Que es con doble aguja, eso es lo que se espera, puede ser con una aguja, pero en todo caso la cambiamos. Hemos pasado un hilo de sutura acá. Voy a seguir esto para que me sigan. Ingresé, hice la Reverding, ingresé, hice la Reverding, ingresé, hice la Reverding, ingresé. Ahora tengo dos cabos largos, cada uno con su aguja. Necesito coger la aguja entre mis manos, como se ve acá, ¿sí? Y luego de descomprimir el gas, evidentemente, llevar hacia la parte ventral y pasar una aguja. Esta aguja sale acá, número 1. Luego debería pasar la segunda aguja que sale acá, número 2. Como decía, puedo utilizar botones, puedo utilizar algún tipo de stent, alguna gasa, bien, y cruzar para que se me ubique acá, para que no corte la piel. Y luego, desde la parte ventral y externa, vamos a hacer que alguien nos ayude a jalar el nylon para que poco a poco se vaya condicionando al órgano a quedarse adherido a esa zona. Entonces, por el flanco también se puede hacer la cirugía. Esta es un abordaje por flanco izquierdo. Y acá les decía, miren, usamos la gasa y con esto podemos amarrar y luego presionar a que el órgano, condicionar a que el órgano se presione contra la pared abdominal y quede allí fijo. Bueno, algunas consecuencias, seromas,
Si que trabajamos en campo, en el polvo, es interesante porque se puede contaminar. Sin embargo, pocas veces pasa esto, ¿ok? Pero pasa. Por el flanco derecho es básicamente lo mismo, pero por el flanco derecho lo que tenemos es una piloropexia o una omentopexia. ¿Qué significa? Que es el píloro el que voy a fijar a la pared y es el aumento si es que no tuviera acceso o tengo demasiado aumento. Entonces, ¿qué es lo que busco? Que este píloro, en el punto 3 está la incisión, ¿correcto? Es el mismo proceso que acabamos de hacer hace un momento. ¿Qué significa? A ver si lo puedo recrear. Acá. Colorcito. Ya. Entonces, lo primero es que yo ingreso con un hilo a la altura del píloro, puede ser al aumento también acá, hago la fijación y salgo. Tengo los dos cabos hacia el exterior, ¿sí? Solo he cogido el píloro. La siguiente acción va a ser que este cabo, que ahora se va a convertir en azul, tiene que ingresar hacia la cavidad, llevar hacia el espacio 9 o 10 en el arco costal, ¿sí? Bien lo más profundo posible, y salir hacia el exterior, a esta altura. Y luego este otro, volver también a llevarlo, y salir también a esta altura hacia el exterior. Igual colocamos la gasa y hacemos la sujeción. En este caso también se descomprime el abomazo con una aguja del gas, sí. Y luego lo fijamos aquí, porque esa es su posición natural del píloro. ¿Correcto? En eso consiste la abomazopexia, que se da por el flanco derecho. No sé qué es esto, pero es... vimos lo que lo vimos. Y ahí está. Esto es lo que hacemos, ¿no? Sacamos el abomazo, buscamos el píloro, ¿correcto? Se ha descomprimido y es acá donde vamos a hacer el abordaje y vamos a tener, listo. ¿Podría ser en este aumento de acá? También, sin ningún problema. Un aumento anexo al píloro. Esto que ven en la parte inferior derecha es el ciego y no nos podemos confundir. Acá hubo una mala exploración, se ha ido hacia caudal, han retraído el epiplón hacia craneal para acceder a este órgano. Esto no nos podemos confundir. Ahora, si es que tenemos una exploración clínica con una auscultación, percusión simultánea positiva, ¿no? Y no es abomazo, es muy probable que sea un timpanismo de ciego. ¿Okay? Pero eso podría ser un diagnóstico diferencial importante en este caso. Y acá está la piloropexia. ¿Correcto? Un poquito alta, me gustaría que sea más por acá, más hacia ventral, pero bueno, es el gráfico. Acá estamos, por ejemplo, en campo, hemos sacado el órgano, se ha descomprimido. Ahora, ¿qué estamos haciendo con este brazo? Este es un trabajo de campo, ¿no? De repente estamos acostumbrados a pensar en el quirófano, ¿no? Yo hago mucha cirugía de quirófano. El micrófono normalmente no se transita así porque sí. Pero en campo es campo. Y si vas para hacer palpaciones y en este caso te encuentras con un desplazamiento, hay que hacer lo necesario. Y no siempre nos encuentran preparados, pero dentro de lo poco, al menos un embrocado muy bien, el brazo ayuda, ¿no? Ayuda y gracias a Dios que es un animal que realmente tiene una capacidad de respuesta inmune interesante, ¿no? Que permite una sobrevida. Pero en la medida que nosotros podamos hacer un trabajo más pulcro, en la medida que podamos hacer un trabajo con mucho más asepsia, la respuesta siempre va a ser mejor, siempre va a ser mejor. Me gusta colocar puntos de relajación en U acá, en la pared, porque es una U en realidad que ingresó acá, por eso que medio se deforma la sutura. Volví a ingresar por acá, por unos 2-3 días para darle
sostén a la parte muscular, sobre todo que no se nos vaya a abrir. Es un gustito. Finalmente, esta es la vaca, como lo encontramos el segundo día, y ya vamos a ver cómo ahora lo encontramos en 2 días más. El vólvulo, en el vólvulo, ¿qué nos queda? Recolocar el vólvulo. Por lo tanto, necesito hacer la laparotomía por el flanco derecho, ¿no? Meterme por detrás del abomazo, la mano, como se puede ver acá en la parte superior izquierda, ¿correcto? Y luego, ¿qué debo hacer? Empujar el órgano para que caiga, para que se desdoble o se meta hacia la parte ventral. Y lo que buscamos, como se dan cuenta acá, es que el píloro vuelva a su posición. Y después de eso, que hemos recolocado el vólvulo, hay que descomprimir y seguir el procedimiento que ya explicamos con el desplazamiento de abomazo a la derecha. Entonces, solamente para pensar en cómo evitar todo este trabajo, este dolor de cabeza para el propietario, el trabajo ya existe, ¿no? O sea, ya se ha calculado, ya se ha estudiado y hay que simplemente hacer lo necesario. Manejar la dieta. Evidentemente, la dieta de transición no podemos sacarla, hay que manejarla bien, repito, sin bicarbonato, sin sodio, sin potasio, sin... Es una dieta cation-anión negativa. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer cambios de alimento, lo vamos a hacer progresivos en el periodo de transición. ¿Sí? El tamaño de la partícula del forraje es más que importante para hacer la mezcla del concentrado con el forraje. Es una mezcla, digamos, es una dieta totalmente mezclada. No es que primero le doy pasto, después le doy concentrado. No, todo va junto. ¿Ok? Siempre. Siempre va junto. Y, bueno, vamos a incrementar el concentrado progresivamente. Prevenir la cetosis. Todas las vacas que paren son hipocalcémicas subclínicas, son cetóticas subclínicas, si así lo quieren, tienen daños al hígado graso, al de hígado también. Entonces, ¿qué necesitamos? Evitar que los cuerpos cetónicos nos generen problemas, evitar que la vaca empiece a mover nefas, ácidos grasos no esterificados. ¿Qué significa? Que necesito, para que su fisiología digestiva funcione, que necesariamente haya ácido propiónico en la dieta. Y digamos, la fuente de ácido propiónico que tenemos es ¿cómo se llama? El ruminil, que lo conocemos en el mercado, que sería el propilenglicol, ¿no es cierto? El propilenglicol. Entonces, eso es súper importante, porque si bien es cierto, el animal empieza a utilizar reservas corporales, pero para que utilice las nefas, necesita necesariamente ácido propiónico. Y eso lo va a poder suplementar. ¿Ok? Entonces, es una cosa que no se puede separar una de la otra. Y bueno, el periodo de transición, como decía, la dieta cation-anión negativa, y con el hacer un manejo de la transición es casi extraordinario, nos ayuda muchísimo, nos supera, digamos, nos ayuda a evitar muchísimos tratamientos, la utilización de diferentes fármacos en el posparto. No retención de placenta, pocos partos distóxicos, buena condición corporal, en fin, todo lo necesario, lo que ustedes, me imagino, están estudiando. Finalmente, esta es la vaca como la encontramos y cómo la devolvemos. Un abordaje ventral donde no se nota y no se tiene que luchar con una herida necesariamente. Bien, esto traje para compartir. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, quedo a su disposición. Doctor, muy bien, le agradecemos infinitamente por su ponencia, muy productiva, muy interesante, y ciertamente pasamos rápidamente a la ronda de preguntas. Aquí en sala tenemos casi 80 personas, de las cuales hay varios compañeros que están llevando el curso de cirugía. Ojalá por ahí surja alguna pregunta. A ver, si quieren activar su micrófono, también lo pueden hacer previamente levantando la mano para mantener el orden. No sé si no se entendió nada. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Tal vez por el chat o con micrófono. Como
como decía, esta es una patología que lo van a ver cuando salgan a centros donde se hace puesto un reto para la vaca, ¿no? Y aparece muchísimo, y la verdad que quería compartirlo porque no siempre lo he tenido muy claro y lo he tenido que aprender en el campo. Sí, doctor. Bastante útil todas las técnicas que usted nos ha mostrado. Creo que no hay preguntas, doctor. Bueno, con usted estamos finalizando la última conferencia de todo el aniversario, ¿no? Aún hay actividades pendientes como hoy día que es la noche cultural, la cual hacemos recordar también a los chicos para que más tarde puedan asistir. Pero doctor, entonces creo que no hay nada más por parte de los jóvenes que están aquí, no hay preguntas. Igual su contacto nosotros lo tenemos y vamos a compartirle a los chicos si quieren preguntarle algo directamente a su correo. Le agradecemos nuevamente, pero antes de ello quisiera darle el pase al doctor Gerson, quien quiere dar también unas palabras finales para poder despedirlo. Así que, doctor Gerson, si se encuentra por ahí. Gracias, César. Gracias a Eh, usted, doctor. en primer lugar, para saludar y felicitar al doctor César Aguilar, siempre es un gusto y un placer escucharlo. Doctor, muchas gracias por su participación. Agradecerle por su tiempo, su disposición para ofrecernos esta excelente conferencia. Al mismo tiempo, creo que es una buena oportunidad para comprometerlo y seguir trabajando y contando con su presencia en eventos futuros que nos permitan pues enlazar en nuestras universidades en trabajos de investigación, en ponencias, en eventos académicos. Y por último, agradecer a todos los participantes por darse su tiempo, por asistir al ciclo de conferencias, recordarles que el grupo de estudiantes ha elaborado un ciclo de conferencias anual que periódicamente van a irse publicando y haciéndose conocer. Esperamos contar con participación de todos ustedes. Nuevamente, doctor César, un gusto realmente contar con usted, muy agradecido por su tiempo. Y reciba el saludo cordial y el abrazo de toda la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Cajamarca, que siempre lo recuerda. Gracias, gracias, Gerson. Bueno, no, yo siempre dije, a disposición para la universidad y para hacer trabajos de investigación, que finalmente eso es lo que nos fundamenta, lo que nos sustenta como docentes. Muchas gracias, gracias por la invitación. Doctor, disculpe, antes de que se Sí, retire, hay una compañera que dejó una pregunta aquí, se la sí, leo. vamos, dale. Dice, buenos días, tengo una pregunta. ¿Qué tan propensas están las vacas a volver a llenarse de gases después del tratamiento quirúrgico? No, es un tratamiento, el tratamiento es definitivo. O sea, una vez que se le hace la cirugía, se forma una adherencia. Recuerden que la adherencia es el producto de la secreción de fibrina por un tema inflamatorio de la zona, que luego se van agregando entre los 3 4 días fibroblastos, ¿no? Que le va dando una solidez. Eso se termina de consolidar a los 10 12 días. A partir de los 10 12 días, la sutura que hemos colocado, así la saquemos, ya, acá hoy la soltemos, esto ya se formó la adherencia, y la adherencia es permanente. O sea, esa vaca, la idea es que no vuelva a repetir el cuadro. Ok, doctor, ¿Perfecto? muchas gracias. Aquí la compañera Eva León dice, doctor, muchas gracias por el tema, muy interesante, más que una pregunta, agradecerle, ya que como dice, no es un caso muy frecuentado, pero de todos modos es algo que debemos tener en cuenta para la práctica. Doctor, también yo me sumo al agradecimiento de las felicitaciones, ¿no? Hace una semana vi una publicación suya que salió en la RIMEP, ¿no? Que fue producto de la tesis de Ampuero, Zaida, ¿no? Y veo que usted mantiene la constancia en la publicación, esperamos esté yendo muy bien por allá, lo sabemos ya de antemano, ¿no? Que usted está rompiéndola. Y los mejores éxitos, doctor, en todos estos tiempos que usted permanecerá por ese lugar. Cuídese bastante. Muchísimas gracias, doctor. Nos Gracias, estamos César. viendo Un pronto. abrazo para todos los cajamarquinos y nuevamente feliz 50 años. Gracias, doctor. Muchas Chao, nos gracias, vemos. muchas Cuídese, un gracias, gusto. doctor. Muchas gracias por la charla. Gracias con todos, compañeros. Gracias, gracias.